Bueno, muy bien, bienvenidos alumnos de Educación Física para la materia de Introducción a la Investigación o de Metodología de la Investigación Científica o de Metodología de la Investigación para Educación Física. En la clase de hoy vamos a estar hablando de la hipótesis de investigación. Lo primero que tenemos que dejar en claro es justamente a qué nos referimos cuando hablamos de hipótesis, ya que muchas veces decimos que tenemos una hipótesis o que la hipótesis es tal o cual sin dejar bien en claro a qué nos referimos con tal enunciado. Una hipótesis es una conjetura, una proposición, un axioma, una suposición que nosotros tenemos, es decir, algo que suponemos que puede llegar a ser cierto, pero que aún no sabemos si realmente es de esa forma. Esa proposición conjetural y axiomática que trazamos, si vamos a hablar de hipótesis, hace referencia a una probable solución al problema de investigación. Es decir, que la hipótesis en ciencia, en investigación, viene a funcionar como una posible respuesta a las preguntas que se hace el investigador. Pero en definitiva, para que una conjetura, para que una proposición axiomática o esa suposición que el investigador traza se comporte como una hipótesis, debe cumplir una serie de requisitos. Y lo más importante es pensar que como probable solución al problema de investigación, como posible respuesta a la pregunta de investigación que el investigador se hace, tiene un origen teórico, es decir, el nacimiento de la hipótesis es en el mundo de las ideas. Como recordamos de las etapas del método científico, sobre todo bajo un enfoque cuantitativo, luego de que el investigador plantea su problema de investigación, lo primero que hace es consultar la bibliografía, ponerse al día con lo que se sabe hasta el momento, construir lo que se llama el estado de la cuestión y darle un marco teórico a su problema de investigación. Una vez que ha saturado toda la bibliografía y se ha puesto al corriente con los conocimientos del área, lo que el investigador puede es deducir de todo eso que leyó en el campo teórico, es justamente esa hipótesis como probable solución al problema. Es decir, que la información teórica es la que le dice al investigador que esa suposición que él plantea puede funcionar como respuesta a su pregunta, pero la razón de ser de esa hipótesis, el sentido que tiene plantear una hipótesis es justamente la contrastación empírica. Para que esa conjetura, como dijimos antes, se transforme en una hipótesis y se comporte como tal, es indispensable esa contrastación empírica, ese enfrentamiento de las ideas provenientes del campo teórico con el mundo de los hechos. Una vez que esa hipótesis sea sometida a la experiencia, el investigador finalmente va a saber si realmente funciona o no como solución a su problema de investigación o si requiere de algún ajuste en una posterior investigación. El punto es que esa hipótesis necesita contener en su enunciado, necesita cumplir con estos dos requisitos, de tener, como quien dice, un nacimiento teórico en el mundo de las ideas y un final empírico en el campo de los hechos, que como recordamos de clases anteriores, esta es una actividad que en la tarea investigativa se encuentra siempre presente, el ida y vuelta entre el mundo de las ideas y el mundo de los hechos. En definitiva, lo que nosotros tenemos que saber es que la hipótesis solo está presente en el marco de la investigación cuantitativa, es decir, nosotros vamos a plantear hipótesis de investigación siempre que realicemos estrategias de investigación cuantitativas, es decir, siempre que implementemos el método deductivo, es decir, que la producción del conocimiento vaya en sentido desde lo teórico hacia lo empírico. Como primeras aproximaciones a ese problema, como posibles soluciones al mismo, se plantean esas hipótesis
que funcionan como el vehículo en el cual el investigador justamente cruza el puente que une a la teoría con la empiria, es decir, esa contrastación de las ideas teóricas y su anclaje en el mundo real, en el campo de los hechos, se realiza a partir de la hipótesis. Ahora bien, la realidad es que no toda investigación cuantitativa en la cual se utiliza el método deductivo, es decir, el tránsito en la producción de conocimiento desde la teoría a la empiria, cuenta con una hipótesis. Podemos encontrar investigaciones cuantitativas en las cuales no se plantea una hipótesis. Y esto tiene que ver con que si bien la técnica de investigación responde al enfoque cuantitativo, no siempre en el cuerpo teórico, no siempre en el marco teórico que un investigador le da un problema, se encuentran elementos conceptuales suficientes para deducir una hipótesis. Es decir, a veces la información sobre un tema con la que un investigador cuenta en un momento dado de la historia no le permite deducir una hipótesis confiable que funcione como supuesta solución a su problema. Es decir, a ese tema, desde lo conceptual, aún le falta madurar bastante para que en el marco teórico aparezcan sólidas bases para poder deducir una hipótesis con cierta validez. Entonces, en ese caso nos encontramos con investigaciones que, si bien responden a un enfoque cuantitativo, no se presenta una hipótesis formal. Lo que nunca vamos a encontrar es una hipótesis en el ámbito de la investigación cualitativa. Recordamos que los enfoques cualitativos en los cuales se realizan las investigaciones, más que nada en el ámbito de las ciencias sociales o con un enfoque más en esas ciencias cuando lo aplicamos a la educación física, se implementa el método inductivo, es decir, el tránsito en la producción de conocimiento ahora es inverso. Lo que hace el investigador cualitativo es partir de la observación del mundo empírico, partir de esa observación sistematizada de la realidad que lo rodea, y a partir del conocimiento de esa realidad, de la interpretación y la comprensión profunda de ella, es que el investigador comienza a construir enunciados teóricos que le den sentido. De esta forma, la producción de conocimiento se realiza en sentido contrario al camino deductivo, es decir, que ahora el conocimiento se produce partiendo de la observación de los hechos en el mundo empírico y tratando de generar enunciados teóricos que permitan comprender o interpretar aquellos hechos. Entonces, como la construcción teórica, digamos que es una consecuencia de la observación empírica y la producción de conocimiento se produce en una segunda instancia a partir del abordaje empírico, es que no se cuenta justamente con elementos teóricos de los cuales se pueda deducir una hipótesis. Entonces, si sobre un problema de investigación un investigador no encuentra mucha información, no encuentra un cuerpo sólido de ideas teóricas que le den sentido a ese problema, y difícilmente va a poder deducir una hipótesis como probable solución. Cuando el investigador se encuentra en estas circunstancias, lo que decimos es que está realizando una investigación exploratoria, reconoció un objeto de estudio virgen que aún es muy nuevo y sobre el cual no se conoce mucho. Ante la ausencia de cuerpo teórico en ese problema, es que él no puede plantear una hipótesis, y por eso en el ámbito de la investigación cualitativa nunca planteamos hipótesis. Ahora bien, para que esta hipótesis cumpla su rol como elemento del método científico y permita, como dijimos antes, cruzar ese puente entre la teoría y la empiria, debe cumplir una serie de requisitos que la van a hacer justamente una hipótesis científica. Así como dijimos que no toda suposición es una hipótesis, bueno, también decimos que no toda hipótesis es una hipótesis de investigación, no toda hipótesis es una hipótesis científica.
para que esta hipótesis se comporte como tal y cumpla su rol, como dijimos, en el marco del proceso investigativo, debe cumplir una serie de requisitos y de pautas que justamente van a definir correctamente su planteamiento. Y una vez que el investigador tenga planteada la hipótesis de manera correcta, es que ésta va a poder cumplir la función para lo que fue pensada, es decir, va a poder permitir justamente esa contrastación empírica, ese enfrentamiento de los enunciados teóricos en el mundo de los hechos para ver si sobreviven o no a la experiencia. Entonces, pensando en una especie de decálogo de la hipótesis científica, vamos a ir mencionando algunas características que tenemos que tener en cuenta para su planteamiento, de manera tal que si cuando tenemos una hipótesis planteada vemos que cumple con todos estos requisitos, bueno, nos quedamos tranquilos de que esa hipótesis va a poder cumplir su función en el marco del método científico. La primera característica que vamos a definir es que la hipótesis debe ser un enunciado que se expresa en términos afirmativos, es decir, si debe funcionar como una respuesta a la pregunta, ¿sí? Recordemos que la pregunta de investigación la planteábamos de manera interrogativa. Bueno, es muy fácil entender que la respuesta a esta pregunta debe estar formulada de manera declarativa, es decir, esa redacción que nosotros hacemos para formular la hipótesis la tenemos que hacer, como bien dijimos, en términos afirmativos. En esa redacción, en ese enunciado que nosotros planteamos como hipótesis, se debe expresar una relación entre variables. Como habíamos dicho para el caso de la pregunta de investigación que contenía al objeto de estudio, bueno, la hipótesis también contiene al objeto de estudio, funciona como la respuesta a la pregunta, entonces su enunciado va a ser muy parecido, solo que, como dijimos antes, en lugar de estar planteado en términos afirmativos, ahora está planteado, en lugar de estar planteado en términos interrogativos, como la pregunta de investigación, ahora está planteado en forma afirmativa, pero siempre debe contener al objeto de estudio, que recordamos que el mismo expresaba una relación entre variables. Lo que ahora nosotros tenemos que aclarar es que esa relación entre variables que planteamos es una relación esperada, es una relación supuesta entre esas variables, es decir, el investigador ya supone que las variables se van a relacionar de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque esta suposición, como dijimos antes, tiene una raíz teórica y el marco teórico es el que hizo que el investigador espere que las variables se encuentren relacionadas de tal manera. Por eso hablamos de que debe expresar una relación esperada, supuesta, entre variables, siempre haciendo alusión a la variable independiente y a la variable dependiente. Una característica fundamental que tienen las hipótesis es que no han sido planteadas anteriormente, o si fueron planteadas, nunca fueron sometidas a la experiencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que una hipótesis es contrastada empíricamente, ya deja de ser hipótesis, de manera tal que si se verifica pasa a ser una teoría y si se refuta se demuestra que no funciona como la solución al problema y es necesario su revisión y su reformulación. Pero para que una hipótesis sea o para que cualquier suposición o conjetura funcione como una hipótesis debe guardar ese carácter de novedosa, ¿sí?, de virgen, que aún no ha sido sometido a la experiencia. Debe ser la primera vez que se plantea. Como bien dijimos anteriormente, las hipótesis tienen un origen teórico y un final empírico, es decir, las hipótesis emergen, se deducen del campo teórico como posibles respuestas a esas preguntas, pero recién cuando se las contrasta empíricamente, el investigador se va a dar cuenta si debe aceptarlas como efectivas respuestas a sus preguntas o debe hacer algún ajuste o rechazarlas, o en definitiva se da cuenta que no funciona como la solución a su problema solo cuando se haya enfrentado a la experiencia.
Una vez que las hipótesis atraviesan este proceso, ya sea que sobrevivan o no a la prueba empírica, dejan de ser hipótesis. Por eso decimos que, así como tienen una raíz teórica, su muerte, su final, es en el campo de los hechos. Otra característica fundamental es que las hipótesis son potencialmente falseables, es decir, son susceptibles de ser refutadas. No tiene sentido plantear un enunciado que el investigador, cuando lo somete a la experiencia, no reconoce su falsedad, es decir, que se da cuenta que la tiene que rechazar, ¿sí? Y presenta cierta reticencia a esto. En este sentido hay diversas corrientes de investigación, aquellos que están a favor de que las hipótesis sean falseadas, porque es ahí donde se produce el salto cualitativo en el conocimiento, se demuestra que toda la teoría que está, entre comillas, escrita no funciona bien, que tiene alguna grieta, alguna falencia, dado que la hipótesis que se dedujo a partir de ella fue refutada. Y así como están esos falsacionistas, digamos, a los cuales les gusta, como quien dice, que las hipótesis sean refutadas, también están los investigadores de la corriente, digamos, de la vereda de enfrente, los cuales protegen esas hipótesis con un cordón, digamos, de hipótesis auxiliares que sean falseables para que la original no atraviese ese momento. Pero en definitiva a nosotros no nos va a interesar si la hipótesis, o no nos vamos a poner contentos si la hipótesis se refuta o se verifica, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es que sea potencialmente falseable y estemos abiertos a esa posibilidad, de manera tal que es tan importante producir conocimiento cuando se verifica una hipótesis deducida de un marco teórico válido, digamos, como es igual de importante refutar una hipótesis y obligar a la revisión de ese marco teórico. Otra característica que tenemos que rescatar es la precisión de ese enunciado. En ciencia ya hemos hablado de la importancia de ser precisos en los enunciados que manejamos para no librar múltiples interpretaciones. Entonces, los términos que elegimos para la elaboración de ese enunciado, para el planteamiento de la hipótesis, tenemos que tener cuidado que sean bien claros, concisos, que el enunciado sea concreto, que no presente ambigüedad, porque si ocurre alguna de estas cuestiones se prestará a múltiples interpretaciones y el nivel de precisión de ese enunciado decaerá notablemente. Es algo que nosotros estamos muy atentos siempre a la hora de realizar la tarea investigativa, que es justamente esto de la precisión de los enunciados. Así como dijimos anteriormente que la hipótesis funcionaba como posible respuesta a la pregunta de investigación, es importante que guarde la congruencia con la misma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una pregunta no podemos responder otra. Como vimos en ejemplos anteriores, hay distintos tipos de investigación porque abordan diferentes tipos de problemas, por lo tanto expresan diferentes tipos de preguntas. Entonces, si nosotros hacemos una investigación en el marco de un trabajo descriptivo y no podremos hacer una pregunta experimental, es decir, no podremos plantear una hipótesis causal cuando hacemos una pregunta descriptiva, ¿sí? Mantenemos siempre, digamos, la pregunta y la hipótesis en la misma familia. Yo tengo que responder la pregunta que me hago. Si la hipótesis no responde la pregunta del investigador, bueno, ahí no guarda congruencia con la misma y no cumple con este requisito. Del mismo modo, tenemos que guardar congruencia con los objetivos de investigación. Recuerden siempre que tanto la pregunta como la hipótesis, y en este caso los objetivos de investigación, contienen al objeto de estudio. Siempre decimos que son diferentes formas de hacer referencia a lo que se está investigando. Mientras la pregunta lo hará de manera interrogativa, haciendo una
pregunta justamente que denote la necesidad de saber que tiene el investigador. La hipótesis va a compartir el mismo enunciado pero en modo de respuesta, y el objetivo va a compartir ese enunciado pero con un verbo en infinitivo al comienzo que denote las intenciones del investigador, de manera tal que tanto la pregunta como el objetivo o la hipótesis son diferentes caras de una misma moneda, que es el objeto de estudio, que en definitiva se hace referencia a lo que se está investigando desde diferentes lados, ya sea la pregunta, la hipótesis o los objetivos. Entonces debe haber una congruencia en su enunciado, debe contener siempre al objeto de estudio y, como dijimos antes, se deben plantear objetivos acordes a las preguntas que se hacen. No podemos plantear objetivos estadísticos ante un problema experimental, no podemos plantear objetivos cualitativos, ¿sí?, en el marco de un trabajo con hipótesis. Como dijimos antes, las investigaciones cualitativas nunca las presentan. Finalmente, y en línea con esto que venimos comentando, la hipótesis debe ser congruente con el diseño de investigación. Con esto que estamos diciendo, que hay diferentes estrategias investigativas, diferentes tipos de investigaciones. Por lo tanto, yo no puedo tener una investigación de tipo correlacional, por ejemplo, y plantear una hipótesis descriptiva. No puedo tener un trabajo experimental y plantear una hipótesis correlacional, si se quiere. Como dijimos antes, hay que mantener todo dentro de la misma familia. Las preguntas de una naturaleza se responderán con hipótesis de la misma clase para cumplir objetivos, ¿sí?, del mismo tipo, que estarán todos sistematizados en el marco de la investigación con el diseño pertinente. Es decir, a todo problema le corresponde su diseño metodológico, su pregunta, su hipótesis y su objetivo. Como siempre, tratamos de aclarar un poco todas estas cuestiones teóricas desde el aporte de los ejemplos propios de nuestra disciplina. Si nosotros vamos a hablar de tipos de hipótesis y ejemplos en cada uno de ellos, lo primero que tenemos que hacer antes de construir una tipología es definir los criterios por los cuales se va a realizar la clasificación. Nosotros, por ejemplo, cuando clasificamos deportes, ¿sí?, podemos decir que hay deportes individuales y colectivos, como también podemos decir que hay deportes cíclicos y acíclicos, ¿sí? Entonces, de golpe nos encontramos con la natación y el fútbol como deportes individuales y colectivos, ¿sí?, o como la natación y el tenis como deportes individuales, cíclicos y acíclicos. Es decir, un deporte no tiene por qué ser individual o cíclico. Puede ser individual y cíclico, colectivo y acíclico. Es decir, primero tenemos que definir el criterio por el cual lo clasificamos. Si clasificamos a los deportes bajo el criterio de cantidad de participantes, bueno, los clasificamos como individuales y colectivos. Si los clasificamos según el criterio de la reproducción, del patrón de movimientos en el tiempo, los clasificamos como cíclicos y acíclicos. Es decir que para toda clasificación le corresponde un criterio de establecimiento para esa tipología. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a utilizar el criterio metodológico, el criterio operacional y el criterio estadístico para clasificar las hipótesis. Es decir, va a haber diferentes tipos de hipótesis según cada uno de estos tres criterios que utilizamos para su clasificación. Si nos concentramos en el criterio metodológico, reconocemos que hay hipótesis causales, las cuales van a llevarse a la experiencia mediante un diseño experimental. ¿Qué es una hipótesis causal? Aquella que su relación entre variables expresa una relación de causa y efecto, es decir, que a la variable independiente se le da la connotación de causa y a la dependiente de efecto. Un ejemplo de esto puede ser, siguiendo
la propuesta de la clase anterior del entrenamiento del vóley, justamente la efectividad del entrenamiento pliométrico para la capacidad de salto. ¿Recuerdan ese tema? Entonces, la hipótesis causal podría definirse de la siguiente manera. El entrenamiento pliométrico es efectivo para el desarrollo de la capacidad de salto. Si nosotros pensamos en la contrastación empírica de este enunciado, lo que tenemos que hacer en el mundo de los hechos para someter a la experiencia esa hipótesis, nos encontramos, como dijimos antes, con estos diseños metodológicos experimentales. Es decir, tenemos que hacer un experimento. ¿Qué es un experimento? Bueno, justamente tomar, por ejemplo, en este caso, un grupo de jugadores de vóley, evaluar su capacidad de salto, aplicar un estímulo de entrenamiento pliométrico en este caso y volver a evaluar la capacidad de salto para ver si hay cambios en ella y si esos cambios aparecen, bueno, tratar de atribuírselos al entrenamiento administrado en el medio. Si nosotros pensamos en la representación gráfica de esto, encontramos el siguiente gráfico en el cual tenemos una medida del rendimiento antes y después del estímulo aplicado. Si aparecen diferencias en el rendimiento y en el medio aplicamos un estímulo de entrenamiento pliométrico, podemos creer que ese incremento en la capacidad de salto se explica por o se da a causa de o es efecto de la implementación de ese entrenamiento pliométrico. Si pensamos en una hipótesis de covariación, lo que acá estamos hablando es una relación entre variables la cual se condiciona una a la otra. Es decir, existe una relación común entre esas variables que se va a contrastar empíricamente mediante lo que se conoce como un diseño correlacional. De manera tal que si seguimos en el campo del entrenamiento del vóley y planteamos como ejemplo una hipótesis de covariación, podemos encontrar un enunciado como: a medida que aumenta el volumen de entrenamiento, mejora la capacidad de salto. En este sentido, si nos imaginamos un trabajo, deberíamos medir la capacidad de salto de muchos jugadores de vóley, como así también su volumen de entrenamiento. Entonces podríamos construir un gráfico que denote la cantidad de entrenamiento que realiza cada uno de esos deportistas y su capacidad de salto. Entonces podríamos asociar estadísticamente el rendimiento al volumen de entrenamiento. Podríamos ver cómo varía el rendimiento de esos jugadores en función del volumen de entrenamiento. Aunque la hipótesis sería cuanto más entrenamiento, mejor rendimiento, vemos en la curva que llega un punto en lo que, además de entrenar cantidad, habrá que hacer algo más, porque si no la curva no se achataría. Y sobre el final de la misma vemos que decae el rendimiento cuando los volúmenes de entrenamiento son muy altos. Es lo que conocemos como el síndrome de sobreentrenamiento. Pero en definitiva, lo que muestra este trabajo es la variación que presenta el rendimiento en los diferentes atletas en función de los volúmenes de entrenamiento. Si pensamos en una hipótesis de tipo descriptiva, lo que vamos a mostrar son cómo se comporta el objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, mostrando diferencias y similitudes entre sus características. Estas hipótesis de producción descriptiva son las que vamos a contrastar empíricamente mediante diseños descriptivos, mediante investigaciones que, por ejemplo, van a mostrar diferencias en la variable dependiente en función del comportamiento de la independiente. Por ejemplo, si continuamos con el rendimiento o el entrenamiento de los jugadores de vóley, nosotros podemos pensar que podemos plantear una hipótesis de tipo descriptiva cuando decimos que la capacidad de salto de los atacantes
es superior a la capacidad de salto de los zagueros. No estamos hablando de una relación de causa y efecto, no estamos diciendo a medida que aumenta una, aumenta la otra, sino que ahora estamos expresando, ¿sí?, comportamiento de la variable dependiente, en este caso la capacidad de salto, en función de otras características de esos deportistas que no son ni la aplicación de un entrenamiento, ni la cantidad de entrenamiento que realizan, sino su característica vinculada a la posición dentro del equipo. Finalmente, encontramos un tipo de hipótesis que, por llamarlas de alguna manera, las llamamos ausentes, que son aquellas investigaciones, como dijimos, cuantitativas, que no permiten la deducción de una hipótesis. Como dijimos en la diapositiva anterior, cuando los elementos teóricos no son suficientes para formular una hipótesis como probable solución a ese problema, estas no pueden ser planteadas y se comportan como ausentes. Las investigaciones que generalmente plantean hipótesis de este tipo también son las descriptivas. Como dijimos anteriormente, hay investigaciones cuantitativas que tienen hipótesis y hay investigaciones cuantitativas que pueden no tenerlas. En este sentido, las investigaciones experimentales siempre cuentan con hipótesis. Las investigaciones correlacionales generalmente tienen hipótesis, aunque puede ser que no la presentan, y las investigaciones descriptivas pueden presentar hipótesis tanto como no pueden hacerlo. Si ahora abordamos el criterio operacional para clasificar las hipótesis, nos encontramos con las hipótesis generales, básicas o sustantivas, que son aquellas en las cuales la relación que expresa su enunciado es entre las variables, es decir, solo se expresa una relación entre las variables como tales. Por ejemplo, si en el caso de la investigación experimental que planteamos antes, la hipótesis causal que decía que el entrenamiento pliométrico es efectivo para el desarrollo de la capacidad de salto, nosotros ahí estamos en el orden de una hipótesis general. Ahora, si nos metemos adentro de esas variables y, por ejemplo, adentro de la capacidad de salto, encontramos un aspecto de ella más puntual, más particular, que es la reactividad, ¿sí? La reactividad es la relación que tiene, digamos, el tiempo de vuelo de ese salto con el tiempo de contacto con el piso. ¿Qué quiere decir esto? Que si el deportista salta alto, está muy bien, pero si salta alto y además lo hace rápidamente sin quedarse pegado al suelo, está mejor. Entonces, cuando no solo miramos, como decimos, la generalidad de la capacidad de salto y nos metemos en aspectos más finos, digamos, más puntuales de ella, encontramos esas características más particulares de la misma, y cuando planteamos, por ejemplo, una hipótesis que diga el entrenamiento pliométrico mejora el componente reactivo de la capacidad de salto, es decir, cuando planteamos una hipótesis sobre un aspecto puntual de la variable, decimos que estamos planteando hipótesis específicas de trabajo u operativas. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que en ese experimento, en las barras celestes, la relación entre variables, ¿sí?, que habíamos dicho, la diferencia en la capacidad de salto como un todo, antes y después del entrenamiento, y en barras amarillas, la diferencia en el componente reactivo antes y después del entrenamiento. Es decir, el componente reactivo sería un aspecto específico de esa variable llamada capacidad de salto. Es decir, que la capacidad de salto está compuesta por varios indicadores y la reactividad, el componente reactivo, es uno de ellos. Cuando planteamos relaciones entre esos indicadores de la variable, entre esos aspectos más específicos de la misma, bueno, estamos construyendo enunciados que hacen a hipótesis de tipo específicas. Si avanzamos por último en el criterio estadístico para clasificar hipótesis, nos encontramos con las hipótesis alternas, que generalmente son las hipótesis de investigación, es decir,
eso que nosotros construimos como hipótesis de investigación para la estadística es una hipótesis alterna, que también se la conoce como H1, o hipótesis nulas, que sería todo lo contrario a la hipótesis alterna. ¿Cómo es esto de todo lo contrario? La hipótesis alterna y la hipótesis nula son complementarias entre sí. Todo lo que expresa la hipótesis alterna no lo expresa la hipótesis nula y viceversa. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación, que en este caso funciona como alterna, como dijimos antes, vinculada al entrenamiento pliométrico y la capacidad de salto, la hipótesis de investigación era que el entrenamiento pliométrico es efectivo para la mejora de la capacidad de salto. Entonces la hipótesis nula debería decir todo lo contrario, o al menos todo lo que no dice la alterna. Por ejemplo, el entrenamiento pliométrico no sirve para mejorar la capacidad de salto. En este sentido, nosotros, además de la hipótesis de investigación, planteamos una hipótesis contraria o complementaria, si se quiere, porque lo que tenemos que hacer es un test de hipótesis, es decir, la contrastación empírica de esa hipótesis que dijimos antes. En definitiva, en el marco de las investigaciones cuantitativas, es un proceso estadístico. Y la herramienta que tiene la estadística para, en definitiva, rechazar o confirmar una hipótesis es justamente ese test de hipótesis. Esa herramienta estadística, que se llama test de hipótesis, opera con la hipótesis nula y nos va a decir si existen o no diferencias significativas en eso que nosotros estamos pensando. ¿Qué quiero decir con esto de las diferencias significativas? Imagínense que nosotros estamos cuestionando la validez del entrenamiento pliométrico, ¿sí? O intentando demostrar la efectividad del entrenamiento pliométrico para la capacidad de salto. Entonces, lo que tenemos que saber es que si esas diferencias que muestran las barras celestes entre la preevaluación y la posevaluación realmente son significativas o son una manipulación de la escala. Es decir, que a la vista la altura de esas barras pueden ser diferentes, pero esas diferencias pueden no ser relevantes, es decir, pueden no ser significativas. Entonces, si nosotros planteamos el enunciado, ¿sí? Justamente nos cuestionamos sobre la significatividad de esas diferencias haciendo este planteo. El rendimiento posterior al entrenamiento es mayor al rendimiento previo al entrenamiento. Este sería el planteamiento de la hipótesis de investigación bajo un formato estadístico de hipótesis alterna. Es decir, es otra manera de decir que el entrenamiento pliométrico es efectivo para el desarrollo de la capacidad de salto. Si en cambio pensamos en todo lo contrario, ¿sí? Para poner en la hipótesis nula, tenemos que poner que el rendimiento posterior al estímulo es menor o igual al rendimiento previo a este. ¿Qué quiere decir este menor o igual? Fíjense que son todas las posibilidades que no contempla la hipótesis alterna. Mientras la hipótesis alterna dice que el rendimiento posterior es superior al rendimiento previo, la hipótesis nula debe decir todo lo contrario, todas las posibilidades que no sean esas, es decir, que puede ser igual o que puede ser menor. Entonces, en definitiva, ese test de hipótesis lo que va a ser someter a la experiencia, o mejor dicho, mediante los datos obtenidos por las evaluaciones, va a ver si esa hipótesis nula se rechaza o se acepta. Como dijimos antes, nosotros hicimos todo esto porque la herramienta estadística, la prueba de hipótesis, ese test de hipótesis, funciona con la hipótesis nula. Es decir, cuando el investigador tiene una hipótesis de investigación, lo que tiene que hacer para trabajar estadísticamente es encontrar su contracara, que es la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el test de hipótesis, en definitiva, va a rechazar o va a aceptar la hipótesis nula. De manera tal que si la rechaza, esas diferencias son significativas entre el rendimiento previo y el rendimiento posterior.
Es decir, que si el rendimiento posterior no es menor o igual al rendimiento previo, estamos diciendo que el rendimiento posterior es mayor al rendimiento previo. De esta manera, si se rechaza la hipótesis nula, lo que hay que hacer con la hipótesis de investigación es aceptarla, porque recordamos que era la contracara. Todo lo contrario que le sucede a la hipótesis nula le pasa a la alterna, de manera tal que si rechazamos la hipótesis nula, estamos obligados a aceptar la otra, que en este caso sería la hipótesis de investigación. Si pensamos, por ejemplo, en un trabajo descriptivo en el cual nos preocupamos por las diferencias entre la capacidad de salto de los atacantes y de los zagueros, como dijimos antes, puede ser que esas barras muestren cierta diferencia, pero esa diferencia puede no tener la relevancia suficiente para tenerla en cuenta. Es decir, lo que vemos con los ojos no tiene por qué ser cierto. Entonces, ese test de hipótesis, en definitiva, va a ver si tiene que rechazar o no la hipótesis nula, que, correspondiendo a esta investigación, habrá que plantear la hipótesis alterna y la hipótesis nula. Entonces, pensemos que, como dijimos antes, en el ejemplo de la hipótesis descriptiva, el investigador plantea como hipótesis que el rendimiento de los atacantes, es decir, que la capacidad de salto de los atacantes, es mayor a la de los zagueros. Entonces, si pensamos en todas las opciones que no contempla esta hipótesis, es decir, en todo lo contrario, para realizar el enunciado de la hipótesis nula, podemos plantear que el rendimiento de los atacantes es menor o igual al de los zagueros, es decir, todo lo que no contemplaba la hipótesis anterior. De manera tal que cuando la computadora haga el test de hipótesis correspondiente y nos fijemos si se rechaza o se acepta la hipótesis nula, lo que podemos ver es que si en este caso la acepte, esas diferencias son de relevancia estadística, es decir, las diferencias existen en el sentido de que el rendimiento de los atacantes sí es menor o igual al rendimiento de los zagueros. Entonces, al aceptar la hipótesis nula, ¿qué habrá que hacer con la hipótesis alterna? Y todo lo contrario, si acepto la hipótesis nula, la hipótesis de investigación queda refutada. Entonces, si repasamos lo que estuvimos diciendo hasta ahora, esa etapa estadística, ese procedimiento estadístico de los test de hipótesis no va a estar presente en toda investigación cuantitativa, sino que la vamos a encontrar en las investigaciones causales, es decir, todos los experimentos tienen un test de hipótesis, todos los experimentos pasan por esta cuestión del planteo de hipótesis nulas y alternas, porque nos interesa saber si las diferencias son significativas o no, para atribuir causalidad a ese fenómeno que estamos estudiando. Y en el caso de las investigaciones descriptivas, donde se planteen hipótesis descriptivas, bueno, ahí tendremos que utilizar también esos test de hipótesis para definir si las características que nosotros observamos presentan diferencias para tener en cuenta o no entre sí. Solo en el caso de ciertas investigaciones descriptivas y de todas las investigaciones experimentales es que nos vamos a encontrar con este carácter estadístico de las hipótesis. Un tema muy importante a mencionar es que esta etapa inferencial, este proceso estadístico de rechazar o aceptar una hipótesis, implica siempre un nivel de error, es decir, el conocimiento, como habíamos dicho hace algunas clases, es de características probabilísticas, es decir, el investigador nunca está completamente seguro de la validez de su resultado. Lo que hizo el investigador es administrar los recursos y tener los cuidados suficientes en no equivocarse en los pasos
en las etapas de ese método científico para estar lo más seguro posible a la hora de llegar a las conclusiones de que ese conocimiento producido es válido. Ahora bien, la certeza en ciencia nunca es absoluta y todos los conocimientos son verdaderos hasta que alguien demuestre lo contrario. Entonces, es importante saber que los test de hipótesis que se utilizan para aceptar o rechazar esas hipótesis nulas operan con un nivel de significación, operan con un grado de error, que generalmente se expresa en el orden del 5%, es decir, generalmente se expresan con lo que se llama un error de tipo 1 o un alfa de 0,5, lo que se traduce en una probabilidad de equivocarse cuando realmente se postulan las conclusiones del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, quizás el rendimiento de los deportistas en la capacidad de salto antes y después del entrenamiento no fue significativo, pero con los valores que le cargamos a la computadora y las cuentas que hizo la computadora, bueno, nos dio justamente esa significatividad. Esto quiere decir que existe un 5% de probabilidad de que los datos se hayan distribuido de esa manera por azar y la computadora haya operado en consecuencia y no porque realmente los deportistas hayan mejorado. Es decir, que lo que nos está diciendo la prueba de hipótesis implica un grado de acierto, ¿sí?, pero también una pequeña probabilidad de error. Esa probabilidad de error es lo que aparece en las investigaciones con esta notación de P igual 0,05 entre paréntesis. Si ustedes van hojeando diversas investigaciones, en el apartado de resultados se propone detrás de cada resultado que tiene un proceso inferencial como el que estamos hablando, esta cuestión de expresar entre paréntesis P igual 0,05. Eso debe leerse como que existe un 5% de probabilidad de error en el enunciado que ahí se está proponiendo. Es decir, que si bien hay altísimas chances de que eso sea cierto, siempre hay una pequeña posibilidad de que así no sea. Como siempre decimos, ahora viene lo más difícil, que es tratar de pensar y de encontrar la aplicación de estos elementos conceptuales en otros temas que no sean de interés, que no tengan que ver con los ejemplos propuestos desde la cátedra. Es decir, hay que empezar a pensar en hipótesis de investigación sobre temas que a nosotros nos interesen, tengan o no que ver con, en este caso, el entrenamiento del vóley, pero siempre estén referidos a la educación física.